Ante todo, muy buenas noches con los miembros de este grupo. Eh, Quiero agradecer la invitación a Juan Carlos. De hecho, esto es algo imprevisto. No teníamos pensado participar en el evento el día de hoy. Sin embargo, debido a ciertos inconvenientes, pues aquí estamos predispuestos siempre a poder colaborar. En ese sentido, de hecho, yo había salido de una ponencia hace poco y eh, bueno, esto está un poquito complicado, pero Juan Carlos es mi gran amigo, colega, a quien respeto y admiro mucho, así que siempre es un gusto poder colaborar. Bien, el tema que vamos a conversar un poquito es sobre el habeas corpus, esta garantía jurisdiccional que es muy importante, muy relevante y que creo que es de un bastante uso y aplicación en nuestro ordenamiento jurídico. Bien, ¿qué les puedo manifestar referente al habeas corpus? Tocando un poquito los antecedentes y la historia del habeas corpus, tenemos que primero esta medida o esta garantía jurisdiccional tiene su origen en la época civilización, en la época de la civilización romana. En ese sentido, el magistrado romano o el funcionario romano, mediante un edicto real, el edicto real era una de las fuentes principales del derecho en aquel entonces, eh, conminaba a la persona que había ejecutado una privación de libertad a otra de que traslade a esa persona, a la privada de libertad, ante su presencia para que pueda determinar sobre la legalidad o ilegalidad de dicha privación de libertad. Eh, con respecto a nuestro ordenamiento jurídico, cómo se fue constitucionalizando el habeas corpus, tenemos que, primero, como antecedente un poquito más claro y ya quizá formal hasta cierto punto, con referente a la historia, el habeas corpus tiene su nacimiento con la Revolución Francesa del año 1789. Luego se constitucionalizó ya en nuestra Constitución Política de la República del Ecuador en el año 1998, donde ya se la introdujo como una garantía jurisdiccional, entre otros como el amparo constitucional, que ustedes recordarán que en aquel entonces y tenía bastante utilización, que dicho sea de paso, se asemejaba mucho a los elementos de procedencia de lo que hoy se conoce como las medidas cautelares. Eh, por otra parte, con referente a los antecedentes del habeas corpus, tenemos que ya luego con la entrada en vigencia de la Constitución del 2008, ya se constitucionalizó en efecto como una garantía jurisdiccional del resto de garantías, dentro del resto de garantías jurisdiccionales. En ese sentido, en ese sentido, en ese sentido, tenemos que antes de pasar al detalle de habeas corpus, es importante destacar que en nuestra legislación tenemos diferentes tipos de garantías, ¿verdad? Tenemos garantías normativas, tenemos garantías institucionales, tenemos garantías políticas, garantías democráticas, también tenemos las garantías jurisdiccionales o garantías jurisdiccionales. Dentro de estas múltiples garantías jurisdiccionales tenemos a las medidas cautelares, a la acción de protección, a la habeas corpus, a la acción de acceso a información pública, a la habeas data, al habeas corpus, a la acción por incumplimiento y a la acción extraordinaria de protección. Hay una garantía jurisdiccional que no está dentro del capítulo de las garantías jurisdiccionales que empiezan desde el artículo 86 de la Constitución hasta el artículo 94. Esa es la garantía jurisdiccional que se denomina o se llama la acción de incumplimiento y sentencias de dictámenes constitucionales. Ustedes se preguntarán por qué no está esta garantía en este tipo de capítulos. Perdón, en este capítulo 3 de garantías constitucionales. ¿Por qué no está? Perdón, sí, el capítulo es el 3 de garantías jurisdiccionales. ¿Por qué no está esta garantía? Esta garantía no está aquí porque al momento de la vigencia de la Constitución de Montecristi no fue considerada como tal. Sin embargo, ustedes saben que de conformidad al artículo 11, numeral 8 de la Constitución, que establece que el contenido de los derechos se desarrolla de manera progresiva a través de las normas, jurisprudencia y las políticas públicas, es que la Corte Constitucional de Ecuador, en la sentencia número 001-10-PJO-CC, más conocido como caso Endulac, eh, resolvió nombrar o calificar como tal a esta acción de incumplimiento y sentencia, a esta acción de incumplimiento de dictamen y sentencias constitucionales como una garantía jurisdiccional, que se encuentra expresamente que se encuentra expresamente señalada en el artículo 436, número 9 de la Constitución, donde están las facultades y atribuciones de la Corte Constitucional. Hace como una especie de antecedente referente al tema de las garantías.
Con respecto al tema de las disposiciones comunes de las garantías, las disposiciones comunes de las garantías jurisdiccionales están en el artículo 86 de la Constitución y se desarrollan a partir del artículo 6 hasta el artículo 25 de la Ley de Garantías, ya porque en el 26 empiezan las medidas cautelares. En el artículo 86 se establece las disposiciones comunes, como se las estoy indicando, y estas son de que las garantías jurisdiccionales pueden ser presentadas por cualquier persona, pueblo, nacionalidad o comunidad. Segundo, se presentan ante el juez, ante el domicilio del juez donde se emitió el acto u omisión que vulnera los derechos, o ante el lugar donde se producen sus efectos. Tenemos que en el numeral 2 del artículo 86 se desarrollan diferentes literales, entre esos los más relevantes son que con respecto al procedimiento de las garantías, son hábiles todos los días y las horas, el procedimiento es informal, no se van a aplicar normas que tiendan a crear incidentes, las garantías pueden ser propuestas de forma oral, teniendo en cuenta que se debe reducir escrito acciones o actos importantes como la sentencia, ¿sí? Que debe ser debidamente motivada por escrito, ¿sí? Y también se tiene que tener en cuenta que las notificaciones al accionante y al accionado serán por los medios más eficaces que estén al alcance del juez. Un punto muy importante a destacar en los procedimientos comunes de las garantías es que conforme al artículo 86, numeral 3, lo que se establezca en la demanda y se ponga a consideración del juez goza de una presunción constitucional, y es una presunción constitucional de veracidad que solo podrá ser desvirtuada cuando la parte accionada, en este caso una institución pública, en atención a la inversión de la carga de la prueba que opera en materia de garantías jurisdiccionales, no demuestre lo contrario. ¿Ok? Esa es una presunción constitucional muy importante. Creo que eso con respecto al tema de de los aspectos comunes y a las normas comunes de las garantías, que como se las digo, las pueden tener más desarrolladas en el artículo 6 y siguientes de la Ley de Garantías, donde encontrarán la legitimación activa, legitimación pasiva. En el artículo 10 encontrarán el contenido de los requisitos que tiene que tener la demanda, y en el artículo 13 encontrarán qué es lo que contendrá el auto de calificación de la demanda de garantías, de una demanda de garantías jurisdiccionales. Ahora bien, con respecto al tema del habeas corpus en sí, bueno, el habeas corpus está en el artículo 89 de la Constitución y se desarrolla en el artículo 43 y siguientes de la Ley de Garantías. En el 43, eh, creo que sería un poquito, hasta cierto punto, repetitivo en los numerales uno por uno de lo que establece la Ley de Garantías, porque la ley la tienen a la mano y ustedes la pueden revisar, la pueden leer y podrán caer en cuenta de todo lo que dice ahí. Yo más bien creo que lo pertinente y relevante en esta pequeña conferencia que estamos teniendo el día de hoy sería tocarles la jurisprudencia aplicable al caso en concreto y lo más relevante que ha sido desarrollado por la alta corte de este país, que es la Corte Constitucional del Ecuador. Entonces, en el artículo 43 de la Ley de Garantías tenemos el objeto, ¿verdad? El objeto de esta garantía es proteger la libertad, la vida y la integridad de una persona. La libertad obviamente se protege desde el sentido de que si existe una privación ilegal, ilegítima, arbitraria, debe ser determinada como tal y por lo tanto declararse la vulneración de estos derechos a fin de que se pueda reparar y poner la inmediata libertad de la persona. Con respecto a la vida e integridad física, tenemos múltiples sentencias que desarrollan el tema en concreto. Eh, Antes de pasar a esas sentencias, es importante destacar que en el artículo 44 ustedes encontrarán el tema del trámite, y en el 45 ustedes encontrarán todo lo que tiene que ver con respecto a las reglas de aplicación. Ahora bien, todos estos artículos han sido desarrollados ampliamente por la Corte Constitucional del Ecuador y tenemos las siguientes sentencias. La sentencia que me parece relevante para empezar a analizar este tema es la sentencia número 0171-15-CEP-CC, que se refiere a una acción extraordinaria de protección, en donde la Corte Constitucional ya empezó a detallar y a afianzar su criterio en que, en efecto, el habeas corpus no es una garantía jurisdiccional que solo proceda contra la privación de libertad ilegal y legítima arbitraria, sino que también tiene por objeto tutelar la vida y la integridad física,
porque son derechos reconocidos en la Constitución que incluso se encuentran reconocidos como derechos de libertad, contemplados en el artículo 66, numeral 3, literal A, y también en el artículo 66, numeral 29, ley si no me traiciona la memoria en estos momentos. Lo que les acabo de mencionar, y desarrolló otros puntos que, pues bueno, en efecto fueron compartidos más adelante en atención a la obligación del precedente constitucional, que también es un principio constitucional conforme al artículo 2, numeral 3 de la Ley de Garantías. Más adelante, la Corte empezó a desarrollar, conforme a los hechos que se le fueron poniendo en consideración, dependiendo de los casos, temas muy importantes como el de la sentencia número 247-17-C-CC. Esta sentencia también se refiere a una acción extraordinaria de protección que deriva de una acción de habeas corpus que fue negada en primera instancia, ratificada la negativa en segunda y llegó a la Corte, ¿no? En razón de una acción extraordinaria de protección. En esta sentencia, la Corte analiza la petición de una mujer embarazada eh, a esta garantía jurisdiccional de habeas corpus. Eh, el principal argumento por el cual se negó la garantía en primera y segunda instancia fue que tanto el juez y la sala consideraron de que no existía una privación ilegal, ilegítima o arbitraria debido a que esta persona se encontraba cumpliendo una pena por el tiempo de 2 años eh, por el cometimiento del delito de, si no mal recuerdo, era por el delito de, a ver si me escapa en estos momentos, eh, se me escapa, bueno, el delito por el cual estaba cumpliendo la pena esta persona, pero era por el tiempo de 2 años. Entonces, resulta que ese análisis tan reducido, tan insignificante e incoherente por parte de este juez de instancia y de esta sala, fue analizado mayormente por el tribunal, por la Corte Constitucional, partiendo de que en efecto una mujer embarazada, en atención al artículo 20 y 23 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, puede en efecto ser favorecida para que se le sustituya la prisión preventiva, no solo la prisión preventiva, sino también el cumplimiento de una pena, y lo cual guarda armonía con el artículo 624 del Código Orgánico Integral Penal, que establece claramente que una embarazada no puede cumplir una pena privativa de libertad en un centro de rehabilitación social, sino que tiene que cumplir la pena privativa de libertad, perdón, que no la puede cumplir ya cumpliendo una pena privativa de libertad. Y al momento de que cumple esta pena, resulte que sale embarazada, como fue en este caso en concreto, lo que tiene que hacer un juez de garantías constitucionales es en efecto sustituir esta pena, ¿sí? O en un centro adecuado para que la persona pueda eh, mantenerse con vida y con salud, en atención a diferentes normas que forman parte del bloque de constitucionalidad, como cuáles, como el artículo 4, numeral 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece que toda persona tiene derecho a la vida y que se debe proteger este derecho desde la concepción, así como el artículo 66, numeral 1 de la Constitución, y también el artículo 9, numeral 1, si mal no recuerdo, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esta sentencia termina por declarar la vulneración a los derechos a la seguridad jurídica, por cuanto existiendo normas de derecho público que establecen de forma taxativa y clara que sí cabía la sustitución del cumplimiento de la pena en un centro diferente o a través de un arresto domiciliario o en una clínica o en una casa o donde sea, pero donde se pueda salvaguardar la integridad de la persona, de una mujer embarazada, cabía, pues, ¿no? Y ustedes saben que en atención al artículo 82 de la Constitución, que establece que la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto de la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas competentes, es que tanto el juez de primera instancia como la sala y no observaron la aplicación del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia y también el efecto del Código Orgánico Integral Penal. Me lo permiten, es que la Corte
resuelve de que no existió una privación ilegal, ilegítima, arbitraria, compartiendo un poquito lo que había resuelto los jueces Acu y Adcuen, sino que más bien se violentó los derechos a la seguridad jurídica por los hechos que yo le acabo de mencionar. Es decir, no cabía analizar la ilegalidad o la legitimidad o la arbitrariedad debido a que este tipo de situación en la que se encontraba esta señora, esta persona, había sido dispuesta en un proceso penal. Pero el no haber considerado las normas aplicables al caso concreto en ese momento, en razón de las circunstancias y el estado de vida de la persona, es que conllevaba a la vulneración a la seguridad jurídica. Bien, ahí tenemos dos sentencias. Tenemos una tercera sentencia que es muy interesante, que es la sentencia número 017-18-CEP-CC. Les repito, 017-18-CEP-CC. Esta sentencia, asimismo, se refiere a una acción extraordinaria de protección que deriva de una acción de habeas corpus, en la cual una persona que se encontraba privada de libertad, cumpliendo una pena por el delito de asesinato, una pena de 20 años, fue agredida físicamente dentro del Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, si mal no recuerdo. Esta persona creo que respondía a los nombres de Jorge Ordóñez Talavera. Estoy casi seguro que ese es el nombre. Y el, el hecho en concreto es que hubo un motín dentro del Centro de Rehabilitación Social. En ese motín, esta persona fue víctima de un loco guía penitenciario. Luego de esto fue aislada, llevada a la parte especial de máximas del Centro de Rehabilitación Social, aislada totalmente de su madre, que era la única persona que se encontraba al pendiente de este privado de libertad, y también se le impidió que no tenga ningún tipo de contacto con su abogado defensor. Plantear una acción constitucional de habeas corpus, luego de que fue atendido después de casi 2 semanas de su lesión en el ojo, lo cual ocasionó que viviera, y la situación ocasionó que en efecto la Corte proceda a hacer un análisis y más claro y detallado de lo que conlleva el derecho a la vida, el derecho a la libertad física de una persona que está privada de libertad, en ese caso en concreto, y en casos que, bueno, pues podrían ser similares. Resolvió que de ahora en adelante, o a partir de la expedición de esa sentencia, se tenía que tener en cuenta la interpretación conforme y condicionada del artículo 44 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que se refiere a la acción de habeas corpus y en cuanto a su trámite. Y dispuso, en efecto, que la acción de habeas corpus, en primer lugar, protege 3 derechos, que son la vida, la libertad y la integridad física de una persona, que pueden ser alegados de forma individual o de forma conducta. ¿Por qué esto? ¿Por qué? Porque ustedes saben que la afectación de un derecho puede conllevar a la afectación de otro derecho. ¿Dónde está esto? El artículo 11, numeral 6 de la Constitución establece claramente lo siguiente, que todos los principios y los derechos son inalienables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. En atención a este principio de interdependencia es que en efecto cualquier afectación de un derecho puede, aquí se toma bastante referencia a lo que la Corte resuelve en esta interpretación conforme y condicionada. Adicional a aquello, en esta misma interpretación conforme y condicional al artículo 44 de la Ley de Garantías de la Corte manifiesta que una persona que declare habeas corpus se tiene que presentar cuando la persona está privada de libertad ante la sala competente de la Corte Provincial de Justicia. De que si no se conoce el paradero donde está privada de la libertad la persona, se presentarán ante el domicilio del accionante, o sea, ante el juez del domicilio del accionante. Palabras menos, eso resuelve la Corte en esta sentencia. Sentencia
2-18-PJO-CC. Esta es obligatoria, son las siglas PJO. Les repito el número 002-18-PJO-CC. En esta sentencia, la Corte Constitucional analiza los hechos de un privado de libertad que alegaba que en atención al principio de favorabilidad y la expedición del Código Orgánico Integral Penal con la modificación de penas y por lo tanto con la modificación de delitos, como el delito por el cual estaba cumpliendo una pena esta persona, que era el delito de sustancias, de las sustancias catalogadas y sujetas a fiscalización, es que aducía que ya había cumplido toda su pena, toda su pena privativa de libertad, porque en efecto el delito actual con el COIP estableció una pena un poco y que por lo tanto, habiendo hecho una suma de todo lo que ya había estado privado de libertad, en efecto, en atención a esta nueva normativa, ya podía salir y recuperar su libertad. Sin embargo, en primera instancia y en apelación, se negó esta acción de habeas corpus, llegando hasta la Corte Constitucional a través de una acción extraordinaria de protección. Y en esta acción extraordinaria de protección, la Corte resolvió dos temas. Ustedes saben, en primer lugar, que la ley dispone, que la ley no es retroactiva, ¿verdad? Que la ley dispone para lo venidero. Sin embargo, la Corte decide establecer y dejar de forma clara y concreta de que el principio de favorabilidad es el que, por lo tanto, cualquier expedición de una norma favorable y que contenga situaciones positivas, situaciones que modifiquen de libertad, podrán ser aplicables a una situación que incluso haya ocurrido con anterioridad a una persona que esté cumpliendo una pena, a una persona que esté con prisión preventiva, entre otros casos similares. Y que, por lo tanto, el principio de favorabilidad debe ser tomado en cuenta al momento de resolver una garantía de habeas corpus que opere bajo los mismos hechos o similares de los que se analizaron en esa sentencia, que con efecto interpartes, es decir, solo entre las partes aplicables a casos análogos. Atención también al efecto intercommunis que pueden tener las sentencias constitucionales. Intercommunis, como ustedes lo saben, es el hecho de que si tú participaste dentro de la nacional, esta sentencia o lo resuelto en esta sentencia fue favorable a esa persona que no participó debido a compartir situaciones fácticas y jurídicas similares. La sentencia, una vez más, se reafirma también lo resuelto en la 017, en la 017-18, protege tanto la vida, la libertad y la integridad física. Y se vuelve a agrupar este tipo de pronunciamientos a fin de afianzar lo manifestado por la Corte anteriormente. Posterior a eso, tenemos dos sentencias más de la Corte Constitucional. La una es la 292-13-JH/19. Esta de aquí ya fue emitida con la nueva Corte. Este tema se refiere específicamente a dos temas, a dos puntos básicos. Primero, a que la acción de habeas corpus no puede ser negada en base a hechos supervinientes que se presenten en una misma circunstancia. ¿A qué me refiero? Los hechos de esta sentencia se circunscriben a que una persona estaba privada de libertad por la ejecución de una orden de apremio emitida en un proceso de alimentos. Esta orden de apremio contenía la disposición de que la persona esté privada por 30 días. Esta persona plantea el habeas corpus antes de que se cumplan los 30 días y evidentemente le niegan por procedente. Pero luego vuelve a plantear un segundo habeas corpus en el cual ya habían transcurrido más de 30. La jueza que conoce el caso niega el habeas corpus alegando lo siguiente, alegando que
En atención al artículo 23 de la Ley de Garantías, que recoge el abuso del derecho en materia de garantías constitucionales, el derecho de esta persona ya había precluido porque había presentado una acción de habeas corpus en similares términos y por los mismos hechos, según el criterio de esta jueza. Pero lo que yo les he manifestado con respecto a este punto, claramente estoy seguro que ustedes habrán advertido que las circunstancias cambiaron realmente en cuanto a que habían pasado ya 37 días y la persona se encontraba privada de su libertad de forma arbitraria, ilegal y hasta cierto punto se podría decir que ilegítima. Eh, por eso la Corte analiza en esta sentencia que eh, analiza este punto, aclarando que en primer lugar el artículo 23 de la Ley de Garantías no dispone o no establece de que por el abuso del derecho se deba denegar una garantía jurisdiccional de habeas corpus, y que tampoco, según lo que establece las sanciones del Código Orgánico de la Función Judicial, se deba negar también el habeas corpus. Y que en ese sentido, al presentarse circunstancias o hechos supervinientes que permitan aclarar o analizar una privación de libertad ilegal o arbitraria, lo que debe hacer un juez constitucional es en efecto determinar si estamos ante este tipo de situación y resolver de forma favorable atendiendo a la inmediatez del habeas corpus en cuanto a su resolución. Luego de eso, tenemos la sentencia número 166-12-PJO, perdón, 166-12-JH/20. Esta sentencia se refiere específicamente a la presentación de la garantía jurisdiccional de habeas corpus en contra de particulares o también cuando se las presente en contra de un centro de internamiento de rehabilitación para personas adictas, para personas alcohólicas o para personas que son consumidoras de drogas. Aquí la Corte analiza dos temas puntuales. El primero, que es la libertad de la autonomía en cuanto al sentido del consentimiento de que la persona que esté recluida o dentro de un centro de internamiento esté dentro de dicho centro bajo su consentimiento. Y segundo, de que este centro de internamiento sea un centro que en efecto esté autorizado por las autoridades competentes y no sea un centro clandestino. Los hechos que responden a esta sentencia se refieren a que una persona que se encontraba en un parque, en un lugar público, en el Cantón Pasaje de la provincia del Oro, en este país, fue privada, fue por personas que trabajan en este centro de internamiento de rehabilitación de alcohólicos anónimos, fue ingresada a este centro sin su consentimiento, ya que no firmó ningún contrato de la autorización de ingreso. Dicha autorización y dicho ingreso fue firmado por su prima, razón por la cual el hijo de esta persona, de la víctima, es decir, la que estaba privada de libertad, planteó la acción constitucional de habeas corpus. Y luego, pues en efecto, el juez concedió este habeas corpus, teniendo en cuenta un punto muy importante que la Corte también lo detalla en esta sentencia, que es que extrañamente en esta acción el juez de instancia no consideró escuchar a la persona, a la víctima, lo cual llamó mucho la atención de la Corte, aclarando de que en su resolución, en uno de los puntos controvertidos, es necesario, trascendental, fundamental, relevante, de vital importancia, escuchar a la persona privada de libertad a fin de que se pueda determinar el elemento base en este tipo de habeas corpus, que es obviamente el vicio a la libertad, perdón, al consentimiento. Al consentimiento. Y finalmente, si nos ponemos un poquito más detallistas y le ponemos quizá le agregamos un poquito de palabras al tema del habeas corpus y podríamos decir el habeas corpus y su eficacia en el estado de excepción, tenemos dos sentencias más que se expidieron durante el estado de excepción que me parecen muy relevantes, que son la 041-2020-405, es decir, 00005, el número 5, sentencia expedida por la Sala Multicompetente de Carchi, en donde se analizó que la suspensión de los plazos y términos emitidos por las resoluciones del Consejo de la Judicatura y de la Corte Nacional de Justicia
en resoluciones 031-2020 y 04-2020, si no me traiciona la memoria, si mal no recuerdo, no aplicaban para para el debate constitucional y sustanciación de una garantía jurisdiccional como el habeas corpus. ¿Por qué? Porque en atención al artículo 27.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece que en efecto algunos derechos como la vida, el derecho a la familia, el derecho al nombre, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, entre otros, así como las garantías jurisdiccionales, judiciales, no se suspenden, es que tampoco se suspenden todo lo concerniente a la sustanciación de un proceso de garantías constitucionales, como el habeas corpus, razón por la cual el hecho que se analizaba en concreto en esta sentencia, que era el que la persona alegaba que había caducado la prisión preventiva, eh, pese a la suspensión de estos plazos y términos emitidos por mediante resoluciones por autores competentes, no operaba debido a que la garantía jurisdiccional de habeas corpus no tiene por objeto solo proteger las privaciones arbitrarias y legítimas ilegales de la libertad, sino que también tiene por objeto proteger la vida e integridad física. Y que bajo ese razonamiento constitucional, el habeas corpus, y en atención a lo que establece la Comisión Americana de Derechos Humanos, estas suspensiones de plazos y términos no operaban para el habeas corpus. Es decir, no operaban para determinar si caducaba o no la prisión preventiva, sino que operaban para hechos o circunstancias como los plazos de instrucción fiscal, o las fechas para una versión, o las fechas para un reconocimiento del lugar de los hechos, o las fechas para una reconstrucción del lugar de los hechos, o para cualquier otra situación, menos para eh, cuantificar y el tema de la prisión preventiva, si estaba caducado o no. ¿Qué delito era por el que estaba siendo procesada esta persona? Era el delito de muerte culposa, que está tipificado en el 377 del COIP, cuya pena privativa de libertad no supera los 5 años, y teniendo en cuenta que conforme al artículo 530 y 41 del COIP, la caducidad de la prisión preventiva opera en 6 meses cuando los delitos no superan los 5 años, aplicable al caso en concreto, y caduca en 1 año cuando la pena privativa de libertad supera los 5 años. Entonces, en cuanto al numeral 1, era aplicable al caso en concreto, la Corte razonó este tema y resolvió, en ese sentido, declarar la vulneración del derecho a la libertad de esta persona, y por lo tanto, perdón, la Corte Nacional de Justicia resolvió declarar, revocar la prisión preventiva, ¿sí? Y en efecto disponer la libertad de esta persona. Esta sentencia fue emitida por la Corte Nacional. Luego de eso tenemos, perdón, por la Sala Multicompetente de Carchi. ¿Okay? Luego de eso tenemos la sentencia número 17133-2020. También tiene el mismo número, 00005, y está aquí. En cambio es emitida por la Corte Nacional de Justicia a través de un recurso de apelación interpuesto en una garantía jurisdiccional de habeas corpus también, en donde se analizó el tema de que el cambio de un tipo penal podía generar la posibilidad, el cambio de un tipo penal a través de una solicitud motivada de un fiscal en cuanto a una audiencia de reformulación de cargos, podía generar la posibilidad de que cambie la medida de prisión preventiva. El delito por el cual estaba siendo procesada esta persona era captación ilegal eh, de dinero, y el delito por el cual se pretendía reformular era aparentemente abuso de confianza. Entonces, en ese sentido, la Corte resuelve de que al existir la posibilidad del cambio del tipo penal y de existir, por lo tanto, la posibilidad de cambiar la medida de prisión preventiva, la medida punitiva, la medida cautelar, perdón, eh, no, era viable que esta persona recupere su libertad, ya que incluso la audiencia de reformulación de cargos se había suspendido, y que antes de estar ante un diferimiento o suspensión se encontraban ante la imposibilidad de llevar a cabo la audiencia de reformulación debido a la crisis de la pandemia mundial, crisis sanitaria debido a la pandemia del COVID-19. Bueno, esas son con respecto a las sentencias más relevantes que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico, emitidas por la Corte Constitucional de Ecuador y también por la Corte Nacional de Justicia.
Al tema quisiera agregarle que no, ahora justo no tengo las sentencias a la mano, pero se las puedo pasar a Juan Carlos para que luego se las pase a ustedes, en donde también la Corte Nacional de Justicia analizó dos hechos mediante dos sentencias, en donde se dispuso, se analizó esta figura jurídica de tan alto debate y que mucho se ha criticado y que mucho se ha dicho, pero que poco se ha analizado. Solo estas dos sentencias tenemos, que me refiero a la habeas corpus preventiva. De esto yo les puedo manifestar lo siguiente, que el habeas corpus preventivo tiene dos elementos principales para su procedencia. Primero, de que la persona que lo presenta no se encuentre privada de libertad. Y segundo, de que la orden de privación de libertad, la orden de detención o la orden de captura se traduzca en efecto en una amenaza inminente, cierta, no sujeta a conjeturas y que a su vez se desprenda de hechos materiales e inequívocos de que al momento de ubicar a esta persona se ejecutará su privación de libertad. Eso lo desarrolla la Corte Nacional en dos sentencias que justo ahorita, me disculpan, no tengo los números porque, como les digo, acabé de llegar a la casa, pero aquí los tengo en un archivo, los voy a pasar a Juan Carlos para que pase a todos ustedes. Y bueno, eso es con respecto a lo que yo les puedo manifestar del habeas corpus. Eh, Cualquier duda, inquietud, observación o crítica que desean plantear, pues aquí estamos, quedo a su entera disposición. Gracias, Juan Carlos.